los ojos puestos en el debate en diputados, el gobierno intenta obtener esta semana las herramientas para poder avanzar en la reforma del Estado y las que le permitan lograr inversiones con la aplicación del RIGI. Hasta ahora aceptó las modificaciones que aprobó el Senado, pero intentará revertir otras modificaciones en el campo de ganancias y bienes personales. Con la obtención del dictamen, la sesión del jueves en diputados será un nuevo capítulo de la pelea en el Congreso. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. Hay dictamen para la ley de bases, el paquete fiscal en diputados. El jueves habrá sesión en el recinto y el oficialismo logró un acuerdo con la oposición dialoguista para la aprobación de la ley con los cambios introducidos en el Senado. Quedaron afuera las privatizaciones de aerolíneas, el correo y Radio Televisión Argentina y también la eliminación de la moratoria jubilatoria. El dólar blue no tiene freno y volvió a romper otro récord al subir 35 pesos en un día. Hoy cerró en 1.365 pesos. De esta forma, la brecha cambiaria ya superó el 50%. Además, el sector de la construcción está en crisis. Desde Camarco indican que el Estado debe a los empresarios 400.000 millones de pesos y exigen una rápida reactivación de la obra pública. Ustedes saben que el sector atraviesa una gravísima situación económica, producto de la paralización total, salvo alguna excepción, de la obra pública nacional que ha afectado severamente el empleo y ha puesto en peligro la continuidad misma de las empresas. A 12 días de la desaparición de Loan, la causa está en manos de la Justicia Federal. En la búsqueda trabajarán la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió con la jueza federal de Corrientes y aseguró que la investigación será confidencial porque está en juego la vida de Loan. Estamos en plena previa del partido de la selección argentina ante Chile por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América que se disputa en Estados Unidos. Y Lionel Scaloni tiene todo definido. Ángel Di María al banco de suplentes. Nicolás González a la titularidad. ¿Y qué otros cambios hará el entrenador? En un rato te contamos. Bajas temperaturas en la ciudad de Buenos Aires llegaron para quedarse y los porteños se resguardan con todo tipo de abrigos para poder salir a la calle. Eso sí, tomarse un café para calentar el cuerpo en un local o al paso se volvió un gustito al que muchos ya no acceden. El invierno se pasa en modo ajuste. Y finalmente, el oficialismo llegó a un acuerdo con la oposición dialoguista para ratificar en diputados todas las modificaciones que se hicieron en el Senado en la ley de bases. Hoy fue un día de reuniones, una muy importante en el Consejo Federal de Inversiones con el sector dialoguista y los gobernadores. Nos vamos rápidamente al móvil, allí trabajando Martín Buratti. Estamos muy conformes en particular por el tema bases porque las modificaciones que el Senado hizo al proyecto hacen de la modernización laboral una modernización mucho mejor que la que teníamos de diputados, porque, por ejemplo, penaliza a los que bloquean a las empresas y es causal de despido con justa causa, y eso me parece importante, ¿no? Los trabajadores tienen que trabajar, así como los empresarios tienen que dar trabajo digno. Y en el caso del paquete fiscal, nosotros hemos insistido en el caso de ganancias y bienes personales y hemos aceptado las modificaciones que el Senado hizo en lo que fue el blanqueo de capitales. Básicamente es eso, así que estamos conformes con el dictamen. Igualmente falta el recinto el día jueves, como para decir, bueno, finalmente el Congreso está a la altura de las circunstancias y le da a la sociedad, a los argentinos, a la gente, dos proyectos de ley importantes. En el caso de bases, porque plantea una reforma laboral muy cara para las pymes, muy cara en el sentido de pedida por las pymes, por los trabajadores. Y en el caso del paquete fiscal, porque prácticamente termina con una gran discriminación que los autónomos estaban sufriendo a manos de los trabajadores en relación de dependencia en el caso de ganancias, y porque tiene un blanqueo y finalmente
se le pone fin en el 2027 al impuesto a los bienes personales, que es un impuesto ridículo porque es gravar 2 veces la ganancia. Cuando hubo ganancia, se pagó impuesto a las ganancias y la persona que ahorró de esa ganancia luego paga bienes personales. Es una doble imposición absurda y esto se termina con este proyecto que tiene dictamen por ahora. Diputado, ¿cómo se va a manejar el tema de ganancias? Digo, en cuanto al piso, que fue un número que se propuso hace 6 meses, quedó viejo, no se va a actualizar de aprobarse la ley de manera automática, ¿va a haber algún tipo de salvedad para subir ese piso? No, lo único que podría ocurrir es en la reglamentación, a lo mejor hacer alguna disquisición sobre ese tema, pero en principio... ¿Considera que habría que actualizarlo? No, para mí está bien la actualización que estableció diputado, que fue refrendada negativamente que fue rechazada por el Senado en su totalidad. Pero sobre el impuesto a la ganancia, lo importante es para que el trabajador se quede tranquilo que lo que hace la reforma de ganancia que nosotros propusimos y que hoy tiene dictamen de mayoría es hacer una progresividad mucho más gradual que la progresividad que tenía con el impuesto cedular. Antes, apenas uno superaba el mínimo imponible, pasaba a pagar 27% de alícuota. Ahora la progresividad es mucho más gradual, no es que salta de 0 a 27%, sino que es mucho más progresiva. Y me parece es un avance grande. En los hechos, si uno se pone a hacer los cálculos finos, va a haber muchos niveles de ingresos que van a pagar lo mismo de ganancias que con el viejo impuesto, si es que el jueves logramos sancionar este dictamen como ley, ¿no? Muchos discursos. Bueno, Silvina, lo estábamos escuchando a José Luis Espert, luego de que se consiguió el dictamen para la ley de bases y también para lo que es la reforma fiscal. Esta es una victoria agridulce también para el gobierno porque con el tema de las privatizaciones, que era uno de los temas en los que pensaban insistir, no hubo votos, se firmó para respetar lo que salió de las modificaciones del Senado y vamos a escuchar a Nicolás Massot de Hacemos Coalición Federal, que es uno de los bloques dialoguistas que permitió que justamente se llegara a este dictamen. Aquello que fue aprobado en general y modificado en particular, se puede insistir, pero para poder darle un argumento de robustez, por ejemplo, a la discusión tributaria, el paquete fiscal, que fue esa la situación que ocurrió, hay que diferenciar lo que no fue igual. Es decir, lo que no fue votado en general, no lo podemos tratar de la misma manera, porque entonces estaríamos aumentando el riesgo de que esto se judicialice. No, nosotros vamos a acompañar la restitución. Yo creo que en un país en donde exista el IVA a los fideos o el impuesto a los ingresos brutos a la canasta básica, es una inequidad absoluta que no exista un impuesto paulatino y mucho más gradual que lo que era antes a los ingresos medios y altos. Nuestro sistema tiene que tener una coherencia. No puede pagar 21% al IVA un paquete de fideos y no pagar impuesto a la ganancia, salario de 10 millones de pesos. Ahí estábamos viendo al diputado Massot de Hacemos Cambio Federal. Hoy fue un día de reuniones importantes. Hubo una serie de gobernadores de Juntos por el Cambio que estuvieron en Casa Rosada. Allí, a viva voz, pidieron la vuelta del impuesto a las ganancias por el efecto que esto va a tener en la recaudación y en la administración de las provincias. Y hubo algunas diferencias alrededor del tema privatizaciones, pero algunos se encargaron de aclarar muy claramente que fue la propia Libertad Avanza la que a través de su miembro informante en la Cámara Alta, lo hemos entrevistado hace muy pocos días aquí, el diputado Bartolomé Abdala, nada más ni nada menos que además el presidente provisional del Senado, el que se encargó de comunicar que su sector no quería debatir el tema de las privatizaciones, con lo cual era muy difícil, Martín, poder avanzar con algo que era contradictorio y que además dejaba abierta la puerta a protestas en la justicia. ¿Qué se sabe de esta cuestión y qué se sabe de Unión por la Patria? Porque hasta ahora hay bastante poca información allí y tiene un número de diputados muy importante. Fíjate que con el tema de las privatizaciones, Silvina, lo que ocurrió es que había algunos diputados dialoguistas que estaban dispuestos a apoyar esta insistencia que proponía el gobierno nacional. Pero a último momento, cuando en el día de ayer habló el diputado Miguel Ángel Pichetto y propuso esta cuestión de que podría ser esto un problema para la cuestión legal de la ley si esto ocurría, bueno, en ese sentido, esto terminó de inclinar la balanza hacia lo que era
una negativa en ese aspecto y se terminó por decidir lo que finalmente ocurrió, que es esta aprobación de las modificaciones del Senado sin ningún cambio en el caso de la ley de bases. Los diputados de Unión por la Patria, me llama bastante la atención, no han venido a hablar. Obviamente van a votar por la negativa y estamos esperando a ver qué ocurrirá este próximo jueves, Silvina, porque evidentemente ahí veremos cómo son los votos en el recinto y si la ley de bases queda aprobada, como lo dijo el Senado o como lo está diciendo diputados. Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Hasta luego. Los gobernadores de distintas fuerzas políticas, además, hoy se reunieron en la sede de la AMIA, pero esta vez para firmar una declaración conjunta en reclamo de justicia. 13 mandatarios provinciales y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, participaron del Encuentro Federal por la Memoria en el marco de los 30 años del atentado terrorista del 18 de julio de 1994. Firmaron una declaración conjunta en la que se comprometieron a denunciar la impunidad en la causa y a realizar actividades para reclamar justicia y rendir un homenaje permanente a las 85 víctimas fatales. El gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, habló del debate de la ley de bases en diputados. Nosotros lo que apoyamos es generar, por supuesto, darle los instrumentos al gobierno para que puedan gobernar. Después de 6 meses que un gobierno no pueda tener absolutamente ningún instrumento, nos parece una vergüenza para todos los argentinos, porque hay que respetar la voluntad popular. Así que vamos a estar respetando también los cambios que hubo y por supuesto hablar. Día caliente en la plaza cambiaria, subió el dólar y lo hizo fuertemente. La brecha cambiaria llegó a niveles máximos desde que Luis Caputo devaluó en diciembre. Estamos hablando de que rozó el 50% la brecha entre el blue y el oficial. Pero ¿cuánto subió el dólar blue hoy? La suba fue justamente el 2,63%, estamos hablando de 35 pesos en el día de hoy, y cerró en la punta vendedora a 1.365 pesos. El MEP también subió 1,1%, cerró en 1.308 pesos. El contado con liquidación bajó apenas 0,1% y cerró en 1.312 pesos. Mirá estos números que tenés en pantalla. Te indican algo. Mañana, ¿qué va a pasar con el blue? Seguramente baje y se encuentre en algún punto con los dólares financieros. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque el dólar blue opera hasta las 3 de la tarde y los financieros hasta las 5 de la tarde. Es decir, hay 2 horas en el día de hoy en el cual el blue quedó muy arriba y los financieros bajaron, con lo cual eso también tendría que pasar mañana. ¿Qué pasó con los mercados? Los mercados estuvieron expectantes y con mucha cautela a lo que sucedía con el dictamen de comisión que recién nos contaba Martín sobre la ley bases. El Merval en dólares subió levemente, 0,8%, pero los bonos, justamente por esta cautela y porque quiere ver el mercado qué pasa finalmente en el Congreso, cayeron 0,2%. El riesgo país cayó 3 puntos y cerró en 1.440 unidades. Seguramente mañana y también el jueves los mercados van a bailar al ritmo del poroteo en el Congreso. Si están los votos para la ley bases y el paquete fiscal, eso va a ser bueno para acciones y bonos. Si la votación es más reñida, seguramente se mantendrá este clima de cautela y expectativa. Bueno, Leandro, dejamos a un lado las finanzas, vamos a seguir hablando de economía, pero en este caso de una actividad que tiene que ver con la producción en una situación muy delicada. Hoy la Cámara Argentina de la Construcción realizó su reunión anual. Es un foco muy interesante para saber qué pasa con el negocio, pero además de encuentro político y económico. Y los datos que relevó allí el presidente del sector, Gustavo Weiss, fueron realmente alarmantes, ¿no? Así es, alarmante. Vos sabés, Silvina, que la construcción es el sector de la economía más golpeada por la recesión, que cayó en lo que va del año 17% el nivel de actividad en la construcción, mientras que en el resto de la economía cayó 5%. Se perdieron alrededor de 100.000 puestos de trabajo y esto fue lo manifestado hoy por el presidente de Camarco, Gustavo Weiss, que anunció, o por lo menos informó, que el gobierno nacional mantiene una deuda con las empresas del sector que están a cargo de la obra pública por 400.000 millones de pesos.
Que el sector atraviesa una gravísima situación económica, producto de la paralización total, salvo alguna excepción, de la obra pública nacional que ha afectado severamente el empleo y ha puesto en peligro la continuidad misma de las empresas. La actual situación tuvo su origen ya a mediados del año pasado, debido a la alta inflación y atrasos en los pagos. Empezaron a ralentizarse y en algunos casos a frenarse las obras, situación que empeoró drásticamente a partir de la decisión de la actual administración de paralizar los trabajos para privilegiar el ajuste fiscal y bajar la inflación. Existen alrededor de 3.500 obras públicas nacionales paralizadas. Muchas no han recibido ningún pago desde noviembre pasado y no tienen perspectiva de solución a los aspectos contractuales pendientes ni acerca de un eventual reinicio. Estos pagos que está hablando Gustavo Weiss, presidente de Camarco, suman 400.000 millones de pesos que se le adeudan a muchas empresas a cargo de la obra pública. ¿Qué es lo que está pasando? El gobierno pisó la caja, como hizo lo mismo con Camesa y las generadoras de energía eléctrica, y no pagó lo que tenía que pagar. De hecho, hoy Gustavo Weiss le dijo a colegas, a periodistas, de que las empresas del sector estarían a favor hasta que les paguen con un bono, como pasó con las empresas de energía eléctrica. Porque litigar es muy largo y costoso, tarda muchos años, dijo que tarda hasta 10 años y que por un convenio que firmaron todas las empresas del sector, estas deudas no se actualizan con intereses. Es decir, hay una especulación en el sector de que el gobierno pisa la caja para licuar la deuda y pagar cuando el objetivo fiscal del gobierno no esté comprometido. También pasó Luis Caputo por Camarco, prometió de que van a bajar de acá al final del mandato de Milei el 90% de los impuestos, una promesa un poco que funciona como un aliciente de esta crisis que está viviendo el sector de la construcción. Otra figura política importante que estuvo fue Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que aclaró que en la Ciudad de Buenos Aires las obras públicas no se paralizaron. La ciudad no es ajena a esta realidad, no es una isla. No soy de los que esquivan los problemas. A este problema, como a todos los demás, le hago frente con una manera de gobernar clara, austeridad y eficiencia en la administración de los recursos públicos. Este cambio de época combina una razonable incertidumbre con una esperanza muy potente. Nosotros elegimos estar del lado de la esperanza, trabajando desde la gestión de la ciudad para empujar a nuestro país hacia el desarrollo. No solo vamos a seguir construyendo, sino que además lo vamos a hacer más rápido. No podemos poner excusas para dejar de hacer obras. Para nosotros no hay disyuntiva entre hacer una obra o no hacerla. Acá las obras no se paran porque tampoco se para el empuje y el esfuerzo de los que todos los días laburan, abren sus comercios y pagan sus impuestos, con lo cual las obras en la ciudad de Buenos Aires continúan, se aceleran y van a ser más. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajó hoy a la ciudad de Goya, en Corrientes, y mantuvo una reunión con la jueza federal Cristina Poser Penso, ya a cargo de la causa por la desaparición de Loan. La investigación, además, quedó a cargo de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, y tendrá un carácter muy particular. Será confidencial. Hemos decidido entre todos que vamos a tener una estrategia de custodiar la confidencialidad de la investigación, porque a esta altura, luego de 12 días de una primera investigación de la justicia provincial, basada fundamentalmente en el acompañamiento de la policía de la provincia, y con apoyo de las fuerzas federales, pero basada primero en un rastrillaje y recién después en un posible secuestro, cada dato que se haga público puede poner en peligro la situación. Así que van a ser días difíciles porque la investigación va a ser una investigación confidencial, inclusive con sanciones muy fuertes
aquellos que difundan información que puede poner en peligro la investigación y sobre todo la vida de Loan. El fiscal del caso Loan, el doctor Guillermo Barri, dijo que la zapatilla de niño fue colocada en la zona de búsqueda, lo que constituye una alteración de la escena. Hoy habló José Peña, además, el papá de Loan. Dijo que lo que sucedió pudo ser para otro chico, porque el menor no estaba invitado y fue llevado al almuerzo a último momento. Pero también apuntó contra su propia hermana, contra Laudelina Peña, pareja de Antonio Benítez, quien está también detenido en el marco de la investigación. Laudelina, la esposa de Antonio Benítez, ¿tiene que estar detenida? A él le tienen que investigar ella también. ¿Para usted sabe más de lo que ella declaró? ¿Tiene que saber algo más? ¿Tiene que saber algo más? Es la tía de Loan, son familiares directos. No importa ver si ella también estaba ahí. O sea, para usted lo que pasó con Loan fue premeditado y la intención era llevarse a su hijo ese día. Y no sé si era para él o era para otro, pero cayó de arriba él. ¿Usted se siente engañado a partir de lo que ocurrió ese 13 de junio, estando ahí en ese almuerzo? Y sí, no sé. No. ¿Cree que la idea era entregarlo a su hijo? ¿Llegó hasta ahí? Y no sé, porque ellos no sé, pero no sabían que Loan se iba. Ellos no sabían que yo le llevaba a Loan. Ninguno de los invitados supo que usted iba a ir con su hijo. No, nadie. O sea, su hijo no estaba invitado a ese almuerzo. No. Yo le llevé, se fue conmigo. Decidió llevarlo. ¿Fue una decisión de usted como padre? Sí, último momento así de mía, no me acuerdo que estábamos acá y hasta ahora y me dice, papá estaba al campo y me dice, sí, me voy al campo, le digo. Me dice, llévame, yo no tengo. Le dijo, no, le digo, andá a decirle a tu mamá, le digo. Porque él nunca había ido a la casa de la abuela. No. Primera vez que se fue conmigo él. Eduardo Beliboni declaró hoy durante 3 horas ante el juez federal Sebastián Casanelo y el fiscal federal Gerardo Polichita en la causa en la que se investiga una presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales y administración fraudulenta contra el Estado por el uso de facturas falsas. El referente del Polo Obrero insistió con que se trata de una causa armada. Choque de trenes en Palermo. Un informe preliminar confirmó una de las hipótesis de los investigadores. El accidente ocurrió el 10 de mayo pasado, donde resultaron heridas 90 personas. Se debió a que el sistema de señalización dejó de funcionar por el robo de cables y no se ejecutó la orden de bloque absoluto para que en el tramo del accidente solo circulara una formación en el mismo sentido. Atención, porque las siguientes imágenes son muy sensibles. Un hombre se escondió en el gimnasio donde trabajaba su expareja. La esperó y la golpeó hasta dejarla inconsciente. La mujer había decidido terminar la relación por violencia de género. Le dijo al agresor, un hombre de 39 años, que se iba a lo de una amiga y nunca más volvió. El hecho fue en la localidad de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires. El hombre la esperó en su trabajo de madrugada. La tiró al piso cuando llegó y la desmayó de una patada. Bueno, con ella en el piso siguió con golpes. Y cuando la víctima recuperó el conocimiento, la subió a un remis y la llevó a su casa. Y cuando él se fue a hacer una serie de mandados de compras, ella escapó y logró hacer la denuncia policial. La mujer está internada. En este momento tiene rota su mandíbula y además múltiples contusiones. El hombre fue detenido en la localidad de Pilar y está a disposición de la justicia. Atención, porque en lo que va del año ya hubo 128 femicidios y travesticidios. Es muy importante que tengas en cuenta que en caso de violencia de género podés recurrir a ayuda a través de la línea 144, el caso específico, o la línea policial 911. La provincia de Santa Cruz está atravesando una ola de frío polar con nevadas muy intensas. Varias localidades tuvieron que suspender las clases por las temperaturas extremas. Muchas rutas están intransitables por la cantidad de nieve que cayó y muchos autos quedaron varados. Este frío polar ya se cobró
3 vidas. Hay 3 víctimas fatales que fueron encontradas en un refugio que perdieron la vida como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono. Pero además, el manto de nieve alcanza en estos momentos los 60 centímetros y los productores, por otra parte, temen ahora por la mortandad de ovejas que obviamente se encuentran sin alimento. Y aquí en la ciudad, ¿cómo saliste hoy a la calle? ¿Qué usaste para poder resguardarte de tanto frío? Bueno, salir a la calle hoy no fue una cuestión sencilla, porque la temperatura fue bajísima, a esta hora incluso, ¿eh? Pero además, no sé si te ha pasado que la idea de tomar un cafecito para entrar en calor es cada vez más compleja por los precios, sí, carísimo. Bueno, el invierno se está atravesando en modo ajuste. Manos en los bolsillos, bufanda, cuello y capucha y, ¿por qué no?, unos guantes. Todo sirve para resguardarse del frío. Caminar por la ciudad en estos días se padece y es necesario estar más que abrigados. Abrigarse, ponerse guante, bufanda, lo que sea, todo lo que uno tiene, lo que pueda. ¿Cómo puede describir ahora cómo está vestida ahora? ¿Qué tiene? ¿Cuántas capas? 3, con la campera. A ver, cuénteme, ¿remera? Camiseta, un suéter y la campera nada más. Bien. Camiseta térmica, es secreto. Sí. Sí, es lo único que tengo, camiseta térmica y un suéter. Y como esto tiene corderito debajo, entonces es súper abrigado. Cebolla, nos sacamos una y otra cosa, así es imposible. Aparte estamos todos apestados con esta gripe que nos está afectando a todos. Pese a que las jornadas grises invitan a tomarse un café para calentar el cuerpo, en los locales gastronómicos se ven mesas vacías. Las ofertas abundan, pero faltan clientes. Lamentablemente no se puede, no. Es como que dejamos el gustito. Claro. ¿Habitualmente lo hacía, ahora ya no lo hace? Obvio, habitualmente. No habitualmente, pero viste que en ciertas ocasiones dicen, bueno, vamos. No significaba nada. Claro, no significaba nada. Decíamos, bueno, vamos a tomar un café y bueno, ya está. Entonces sí, ahora no se puede. Nos encontrábamos con mis hijas, con mi nuera en el centro a tomar un café. Hoy no se puede. ¿Ya no lo haces por qué? Y porque no alcanza la plata. De vez en cuando un gusto sí. ¿Un gusto sí? ¿Pasó a ser un gusto? Pasó a ser un gusto, sí. ¿Cuánto salió el cafecito? Y 4.000 pesos. ¿Se puede tomar todos los días? No, pero bueno, un cortado de estos, bueno, se puede tomar otra marca, otro, pero este es bueno, una tarde así con lluvia está lindo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante toda la semana va a permanecer el frío con temperaturas mínimas por debajo de los 10 grados. En tiempos de ajuste, comprarse un café al paso en un kiosco ya no es habitual. Y lamentablemente en todo, se fijan en todo, inclusive en golosinas económicas. Yo en muchas cosas, por ejemplo, el café no le he tocado el precio y así todo ha bajado la venta por una cuestión de poder adquisitivo, ¿no? Que la gente prioriza otras cosas. Yo tengo un café, al ser máquina propia, le achico un café más un alfajor triple de la marca de Mendoza, digámosle, conocida, a 1.500 pesos. Y capaz que te sentás en un bar y sale más. Obviamente estás sentado, tenés calefacción, acá no tengo mesa, lo comprás y salís caminando, pero bueno. Está costando venderlo. Está costando venderlo porque la gente prioriza otras cosas, ¿viste? Cada vez es más difícil encontrar mozos repartiendo café de un lado a otro. Queda claro que al frío por estos días se lo combate solo con más y más ropa. Falta cada vez menos para que Argentina enfrente a Chile por la segunda fecha de la fase de grupos de esta Copa América, disputada en Estados Unidos y ya con 82.500 personas en el estadio MetLife, uno de los peores, si no el peor, de la temporada 2023-2024 de la NFL. Esto no tiene que ver con su capacidad, ni mucho menos, sino con el terreno de juego. Pero esperemos que sea solamente un dato estadístico de cara al encuentro que se disputará a las 22 horas, porque si Argentina gana, clasifica, sin importar cómo salgan tanto Perú como Canadá. Y la formación elegida por Lionel Scaloni tiene estos titulares: Emiliano Martínez en el arco, Molina, Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa, que le ganó su puesto al Huevo Acuña. Rodrigo de Paul, Alexis McAllister, Enzo Fernández en el medio campo y Nicolás González será finalmente quien juegue en lugar de Ángel Di María, Lionel Messi y
Julián Álvarez, que le ganó también la pulseada y será nuevamente titular en lugar de el Toro Martínez. Bueno, queremos saber qué es lo que está pasando con el partido de la selección en la calle. ¿Hay clima o no hay clima de Copa América? Es un buen momento para poder reunirte con los amigos, un lugar común y disfrutar este encuentro. Todos los nervios, ¿no? Cristian Doldán, contanos, ¿qué pasa en la calle? ¿A dónde estás? ¿Cómo se vive la previa? ¿Cómo va, Silvina? Estamos en Borges al 1700, acá en Sullivan Pub. Esto es en el barrio de Palermo. Y la verdad, para ser un martes lluvioso, con frío, podemos decir que la escaloneta está generando muchas, pero muchas expectativas. Nos vinimos a este bar a ver cómo algunas personas, si bien falta una hora para este partido, ya comienzan a llegar para ver, ¿sí?, a la escaloneta una vez más, en este caso, frente a Chile. Bueno, viniste a ver con la bandera a la selección. Contame. Bueno, estamos acá viendo Canadá-Perú. Bueno, sabemos que a Canadá no le fue muy bien con Argentina, pero... ¿Con alguien de Canadá? Ah, sí, sí, mi marido que es canadiense. ¿Marido canadiense? Sí, sí, sí. Okay. Venidos de Calgary, ¿eh? Ok, y la idea entonces es primero ver el partido de Canadá, porque ya está terminando, y después pegadito a Argentina. Totalmente, así es. ¿Expectativa para hoy, para el partido? Y ganamos 2-0. 2-0. Sí, fácil. Bien. ¿Goles de Messi o de quién? Messi seguramente uno y Di María el otro. Ahí está, perfecto. Messi y Di María. Por acá la pareja argentina-canadiense. Chicos, por acá una consultita. ¿Para ver el partido de la selección o surgió solamente esta reunión de manera espontánea? Nosotros somos chilenos. ¡Chilenos! Ahí está, perfecto. Vengan los chilenos. Muy bien. ¿Y qué tal para hoy el partido? Bien, 2-1. Podemos ganar 2-1, sí. 2-1 Chile. Hay distintos resultados. Él dice 2-1. ¿Por allá? 2-1, seguro. Bueno, ¿están confiados después de haber ganado la Copa América en 2 oportunidades contra nosotros? ¿Cómo se vive un partido con Argentina? Mira, nos faltan algunos jugadores de la generación dorada que nos dieron los 2 títulos contra Argentina, pero tenemos confianza porque es un equipo nuevo, con figuras nuevas, gente joven, así que vamos con toda la confianza de un equipo nuevo que puede hacer la gracia, digamos, de ganar a Argentina, campeón del mundo. Ahí está, perfecto. ¿Se volvió un clásico en estos últimos años a partir de la rivalidad de estos partidos finales? Es un clásico, pero entre naciones hermanas, así que gane solo el mejor. Ahí está, perfecto. Muy bien, acá los amigos de Chile también viniendo a ver el partido, Silvina, porque bueno, estamos obviamente en una zona turística, ¿sí? Vemos gente de Estados Unidos, gente de diferentes partes del mundo que vienen acá a ver el partido. Una consultita, ¿qué tal el partido de Argentina hoy? ¿Cuánto esperamos el resultado? Yo creo que 3-1 Argentina. Bien, ¿de dónde sos? Brasil. De Brasil, perfecto. Vivo acá. Perfecto. ¿Y él acá también, brasileño? No, yo soy italiano. Italiano, perfecto. Bueno, ¿qué tal ver la previa Argentina, la Copa América? ¿Te gusta el ambiente? Me gusta muchísimo, espléndido, sí, me parece estar en Italia. Perfecto, muy bien. De todo, de todo por acá, viendo a la selección argentina, esperando a ver a la selección argentina hoy desde las 22 horas, ¿sí? En New Jersey, enfrentándose a Chile en este, como decían acá, nuestros hermanos chilenos a partir de los últimos partidos que se dieron en diferentes finales de Copa América. Bueno, se volvió, la verdad, un mini clásico, así que bueno, con mucha expectativa para ver a la escaloneta hoy por la noche. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Bueno, fair play, buena convivencia allí en el bar de Palermo, todas las nacionalidades, muchos extranjeros, pocos argentinos. Es un dato para tener en cuenta también, Ahora, Juancho, ¿desde cuándo es un clásico esto de Argentina-Chile, Chile-Argentina? Yo conocía Brasil, Argentina, Uruguay, Argentina, pero esto de Chile, ¿a vos te parece? El clásico rioplatense es Argentina-Uruguay. El superclásico de las Américas es Argentina-Brasil, pero se suma Chile a esta disputa no como clásico tenido en cuenta por Argentina, sino más que nada del lado chileno. Se entiende que la selección trasandina quiere rivalizar y lo logró porque durante la Copa América de 2015 y 2016 el resultado fue favorable para ellos. En la última hubo empate. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el resultado. Sé que todos ustedes tienen un resultado en mente, Acá también, aquí en el estudio, en el piso de Noticias a las 20:30, tenemos nuestros propios pálpitos, pero lo vamos a guardar, Cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar de un tema que nos preocupa y mucho, y tiene que ver con Loan. La pregunta es la misma. ¿Dónde está Loan? Y más temas que tienen que ver con la economía, todo esto y más como siempre aquí en estas Noticias a las 20:30.
búsqueda de Loan Danilo Peña. Ya son 12 días sin tener indicios sobre lo que ha pasado con este chiquito. Vamos a tratar de seguir cuáles son las últimas novedades. Hoy se han registrado datos que son importantes, pero hay un dato político que es muy fuerte y es la decisión del gobierno nacional de salir a jugar en este caso, dado que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo hoy en la provincia, se entrevistó con la jueza federal, a quien ha quedado ahora a cargo de la investigación, y produce también el desembarco de las fuerzas federales. Vamos a saludar a Wilfredo Oviedo, que es periodista, nos ha acompañado en estas últimas horas. Hoy está en la capital correntina. ¿Cómo estás, Wilfredo? Buenas noches. Gracias por volver a conversar con nosotros. Este es un dato político fuerte y el hecho de que intervenga ya la justicia federal también. ¿Cómo lo leen en Corrientes? Y por otro lado, ¿qué pasa en la práctica con la investigación? Porque el traspaso de la justicia provincial a la federal ¿está haciendo perder un tiempo muy valioso en la investigación o no se ha detenido el trabajo? ¿Qué tal, Silvina? Buenas noches. Bueno, hay muchas cosas, ahora podemos trabajar sobre otros elementos que antes no teníamos. Por ejemplo, hay varios datos aquí que podemos analizar. Punto 1, la justicia federal, las fuerzas federales estuvieron siempre en Corrientes desde las 48 horas de que Loan desapareció. No podía la jueza Cristina Poser Penso ingresar a la cancha. Estaba esperando, y esto yo lo publiqué en redes, en el mismo día en que, porque a mí me transmiten esta información, me dice, un quilombo aquí, me dice, porque no están pasando a la justicia federal, que fue el día que yo publiqué en mis redes sociales, porque no pasaba a la órbita federal. La jueza estaba precalentando para salir a la cancha, esperando que la justicia ordinaria provincial se declara incompetente, cosa que sucedió recién ayer. Mientras tanto, desde las 48 horas, tanto prefectura, yo lo dije esto, prefectura, gendarmería y policía federal, estuvieron haciendo trabajo de investigación. O sea, oficialmente no estaban dentro de la cancha, pero estaban en el banco de suplente haciendo trabajo de precalentamiento. Entonces, ¿hubo una investigación paralela? Sí, siempre se está investigando. Es más, todo lo que yo dije en todos los medios nacionales, todo lo que yo publiqué es de la investigación federal. Todo, absolutamente todo. Ahora, fíjate qué cosa tan particular, porque se suponía que la instrucción de la causa, el proceso de investigación, la primera recolección de pruebas, la primera hipótesis, la tenía que hacer la justicia provincial hasta que finalmente se llegó al tema del secuestro para que sea considerado un delito federal. Pero ¿siempre hubo dos investigaciones en el campo? Todos mis datos fueron de la investigación federal, absolutamente todo. ¿Ya se hizo el traspaso formal? A ver, recién antes de establecer esta comunicación, yo me comuniqué a Olla y estaban saliendo de un lugar que estaban cargando parte del expediente, porque una parte importante está digitalizado. A mí me dijeron esta mañana yo tenía una expectativa de que se iban a producir algunos eventos importantes, y le pregunté, le digo, la jueza ya ordenó otros allanamientos que yo sabía que lo iba a ordenar una vez que tomaba posesión en el cargo, y me dijo, no, me dice, porque no mandaron todo el expediente, mandaron una parte, la parte que está digitalizada, y la otra parte están digitalizando. Ahora hace un rato me dicen que estuvieron mandando parte del expediente a la justicia. Hay un dato con relación a este tema. A ver. La jueza sabe todo lo que pasó por la investigación que llevó adelante la Policía Federal, la Gendarmería y Prefectura. Sabe todos de su investigación, no desconoce absolutamente nada, pero quiere tomar conocimiento de lo que escribieron, tanto desde el momento cero, digamos, en que toma intervención la Policía 9 de Julio y la posterior intervención del fiscal Castillo. Ella quiere saber qué escribieron, qué salió de esa reconstrucción que en teoría hicieron con los chicos, con los grandes primero y después con los chicos. Ella quiere decir, a ver, quiero escuchar la versión de ellos.
y después yo voy a salir de la cancha con los míos. Y van a haber importantes novedades. Eso te quería preguntar, porque me imagino que si ella estuvo en una investigación paralela, que es un tema delicado también, y por otro lado está la investigación original, evidentemente va a tener que ordenar una serie de medidas para poder corroborar o no lo que ella tenga en mente, más lo que está escrito en la causa hasta aquí. ¿Qué se pueden esperar? ¿Allanamientos, búsquedas, más rastrillajes? A ver, no va a haber rastrillaje. Es más, hoy la localidad de 9 de Julio amaneció, no digo desierta, pero con un escenario totalmente distinto al que estuvimos en los últimos días, porque había 600 policías, había muchísimos medios, muchísima gente, bomberos, policías de otro lugar, había mucho movimiento. Esta mañana ya ese movimiento se redujo prácticamente al 20% y quedó casi como un día normal en 9 de julio. Por eso yo pregunté, ¿qué pasó? Mirá, me dice, levantaron toda la policía de Corrientes, prácticamente todo, quedó nada más una posta. Eso fue esta mañana, ¿sí? ¿Y ahora? Ahora bien, la jueza federal siempre tuvo enfocada la investigación en el delito de desaparición, rapto, secuestro, trata de personas, exactamente. En esa línea se centró la justicia federal. Todo lo que hizo la justicia provincial, que llamativamente hoy el fiscal general de la provincia salió a decir cosas que realmente a mí me da miedo. ¿Qué es lo que te llamó la atención como para que te produzca ese miedo? Miedo es el jefe de los fiscales, ¿no? El jefe de los fiscales, el jefe del Ministerio Público, el doctor César Sotelo. ¿Qué dijo? Salió en un reportaje que tengo el audio, o sea, lo escuché varias veces al audio y lo publiqué hace unos minutos atrás, cuando estaba saliendo con el periodista Barbano y no me acuerdo quién de las chicas que trabaja con Barbano le dice, Levinas creo que es, que le dice, escúcheme, o sea, estamos cuestionando el accionar del fiscal Castillo porque cuando se habla de un secuestro, de un rapto, una desaparición, uno puede activar controles en la ruta, en la frontera, le dice el periodista Levina. ¿Y qué respondió? El fiscal dice, no, el fiscal Castillo dio la orden, lo que pasa es que nadie le hizo caso. Pero ¿cómo las fuerzas de seguridad no van a respetar lo que manda un fiscal? Yo digo, pará. Que un puesto caminero, de los tantos que hay en la provincia, que un puesto de frontera, de los tantos que hay en la provincia, ¿ninguno le hicieron caso? O me está mintiendo, o acá hay una desconexión total entre lo que es la justicia y entre lo que son las fuerzas policiales. Bueno, no por casualidad. No. Conocemos parte de lo que se ha dicho, pero no por casualidad la fuerza provincial y con respeto hacia los buenos policías ha sido corrida en este caso de la investigación y están las fuerzas federales. ¿Qué se espera para las próximas horas en este marco? ¿Cuándo van a declarar los detenidos? Vos ayer nos contabas un dato muy jugoso del enfrentamiento entre el tío de Loan y el capitán Pérez, que está detenido. Vos nos dijiste, por tu culpa estamos pasando esto. ¿Qué más se sabe de ese cruce y qué consecuencias ha traído hasta acá? Bueno, quiero que esto que voy a decir quede registrado y quede grabado, porque esto de pasar en las próximas horas puede ser una cosa muy grosa y puede cambiar la historia. Hay uno de los detenidos, en realidad por ahí hay datos que no voy a dar los nombres nada más por una cuestión, porque fue una consulta personal. ¿Sí? Me dice, mira, hay una persona que está detenida que pidió garantías, y como estaba Patricia Bullrich acá, me dicen, vos que tenés el contacto con Patricia Bullrich y toda la gente de investigación, me dice, quiere saber si se le puede dar algún tipo de garantía. A lo cual yo le digo, ¿qué garantía? ¿Quién me está pidiendo garantía? ¿El abogado o la persona que está detenida? No, me dice, la persona que está detenida. ¿Qué tipo de garantía? ¿Y garantías para qué, Wilfredo? ¿Garantías para qué? Y le pregunto yo, le digo, ¿qué tipo de garantía? ¿De qué estamos hablando? Y me dice, él quiere tener garantía
de que a la familia no le va a pasar nada. Él no tiene problema en aguantarse todo el garrote que se venga adelante. O sea, no importa si se tiene que ir preso, no importa ya, pero quiere que a la familia no le pase nada. Y le digo yo, wow, o sea, me dejás helado. Termino la comunicación, llamo a mi fuente que están investigando en el caso y le digo, y yo le había dicho, no, garantía no va a haber de ningún tipo, ni del gobierno nacional, ni de Patricia Bullrich, ni de la jueza federal, no va a haber ningún tipo de garantía. ¿Y cómo terminó esto? Esto sucedió hace un rato, Silvina. Esto que te estoy contando sucedió hace un rato. Y le digo, a ver, yo te doy me dice, yo quiero saber tu opinión. Y le digo, mira, a ver, yo llamo a Goya, pregunto, y digo, me dice, ¿y qué es lo que va a decir? Mirá, le digo, Carla, no me dieron demasiado detalle, pero yo puedo tener varias hipótesis. Uno que puede decir, mirá, Loan está en tal lugar, o a Loan le hicimos tal cosa, y si esa es la declaración, o fulano es responsable, si esa es la declaración, la sociedad va a ir a incendiarle la casa. O sea, que garantía ahí no tenés, por un lado. Lo otro, que a lo mejor en la declaración haya alguna vinculación política o judicial a los que pueden involucrar, digamos, diciendo, esto vino de este lado. Y al vender ese pescado pone en riesgo la seguridad de su familia, que es lo que él quiere garantizar. ¿Y por último? ¿Sí? Y por último, lo que yo decía a esta fuente que llamé hace un rato por teléfono, Goya, le digo, mira, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Siempre que un chico desaparece, del otro lado del mostrador hay plata. Porque el que compró puede llevar para explotación sexual, para adopción, para venta, para lo que sea. O sea, que lo que están en el otro lado del mostrador, hay plata. Y la plata es igual a poder. O sea, bueno, Wilfredo, ¿se entiende esto? O sea, sí, se entiende. Es un dato muy importante. Vamos a dejar nuestra conversación de hoy hasta aquí. Vamos a ver si esto trae consecuencias mañana. La ley, en algunos casos, asiste a las personas que quieren declarar y se involucran y hacia arriba dan data que aporte a la causa judicial con una figura muy importante que es la figura del arrepentido. Habrá que ver si esto cuadra para que se pueda aplicar, si va a haber respuestas y qué va a suceder mañana, ¿no? Que no se pierda más tiempo sin saber dónde está Loan. Por ahora te agradezco mucho. Hay que recordar que el capitán de navío también pidió declarar, hacer un juicio abreviado, no lo hizo porque... Wilfredo, perdón, la familia, ¿es la del capitán o es la familia de Loan la que quiere hablar? ¿Algún tío, una tía? Sí. ¿Cuál de las dos? El de la familia, los familiares. ¿La familia de Loan? ¿El tío? Sí. ¿El tío? No lo puedo decir. No lo puedes decir. Respetamos el off the record entonces, pero sabemos que puede haber novedades muy importantes. Te agradezco mucho y volvemos a hablar. Con gusto. Buenas noches, Wilfredo. Y mientras tanto, hay otros temas que nos preocupan, tienen que ver con la economía. Hace un ratito hablábamos con Leandro de lo que ocurre en una rama de la producción muy importante, la construcción. ¿Qué es lo que está pasando en el área de las finanzas, Leandro? Hay temas para compartir en este sentido, un escenario de recesión y mucho de qué hablar seguramente, ¿verdad? Sí, vos sabés, Silvina, que el otro sector de la economía real muy afectado por la recesión, por el impacto de esta crisis, es la industria. La industria ha caído no en tanta magnitud como la construcción, pero es el segundo sector de la economía que más ha sufrido el impacto de la crisis. En mayo cayó a nivel interanual, es decir, comparado este mayo con mayo del año pasado, 9,8% la producción industrial y la caída acumulada en lo que va del año también es 9,2%. Estos son datos de la consultora Orlando Ferreres y Asociados que revelan un poco la magnitud de esta crisis, ¿no? Pero si haces doble clic, hay casos particulares paradigmáticos como el de Asindar. Te contábamos que Asindar paró la planta de Villa Constitución, que es la planta más importante, hasta el 15 de julio. ¿Qué tomó como decisión ahora en negociación con los sindicatos? Que los próximos 6 meses, es decir, del segundo semestre del año, va a haber 4 meses en el cual va a haber suspensiones de personal. ¿Qué significa esto? Un acuerdo por el cual se suspende una cantidad de personal determinada y se le paga un proporcional del salario de bolsillo. Cobran entre 70 y 85% de lo que fuera
su salario de bolsillo. Esa decisión que está tomando Hacienda, una de las principales metalúrgicas de la Argentina, es por la caída de la demanda, por la caída de las ventas. Tienen mucho stock acumulado, no pueden colocarlo en el mercado y por eso tienen que parar la planta y suspender empleados. Suspender empleados siempre es una estación previa a los despidos. Y evidentemente hubo una negociación con el sindicato para no llegar a esa instancia final. Pero esa no es la única crisis, también hay una crisis muy importante en otra industria, en la industria láctea. Estamos hablando de una de las empresas más paradigmáticas del sector, Sancor. Sancor es una empresa láctea que viene acumulando crisis hace por lo menos 20 años. Siempre parece que va a quebrar, a último momento siempre hay alguien que le da un salvataje financiero. ¿Qué pasó ahora? Pidió un préstamo, tomó deuda con un fondo de inversión internacional por $5 millones. No lo devolvió el préstamo ese. ¿Qué hizo esta empresa que es acreedora? Fue ante la justicia y pidió rematar 680.000 kilos de queso. 680.000 kilos de quesos, duros y semiduros. Que el precio de la subasta de remate, que se celebraría el 10 de julio, alcanza justamente a $5 millones. Es decir, se van a subastar quesos. Sancor está haciendo lo imposible para llegar a un acuerdo con su acreedor y evitar esta subasta, porque dice que el precio de mercado hoy de esos quesos es mayor que la deuda, es mayor que los $5 millones y que este remate dejaría a la empresa en una situación muy complicada. Que están negociando una forma de devolución del dinero y Sancor también busca algún tercero, alguna empresa privada que acuda al rescate de la finanza de Sancor y o comprando una marca que tiene una de las marcas de Sancor o comprando una parte de la compañía ayude a sanear un poco la situación financiera de esta empresa láctea. El tema sigue siendo la economía y por supuesto es un gran dato el que acaba de dejar Leandro, da una muestra de qué es lo que ocurre en la industria, en el campo de la producción, alimentos. Por otro lado, venimos hablando de la construcción, de una caída en el volumen de ventas, menos gente que viaja. Bueno, ¿cómo será este segundo semestre de este año? Vamos a trasladar esta pregunta al economista Aldo Abraham para ver cuál es la perspectiva que tiene en este momento sobre lo que vivimos en la faceta de la producción de la economía, las finanzas y la conducción política de este momento económico. Hola Aldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por esta conversación aquí en Noticias a las 20:30. Buenas noches, un gusto estar charlando con ustedes. Bienvenido. Aldo, ¿cómo mirás, cómo pensás que va a ser el segundo semestre a la luz de lo que ocurre hoy en un escenario que es recesivo todavía? ¿Qué es lo que nos espera? Mirá, creo que la salida de esta recesión va a ser muy dura por las señales que se están recibiendo desde la política, ¿no? Hay que tener claro cómo entramos en esta recesión. Durante todo el segundo semestre del año pasado estuvimos hablando en forma creciente de que venía una crisis hiperinflacionaria, la peor de las crisis, y cuando los argentinos vemos que se acerca una crisis, lo que hacemos es empezar a ahorrar a más no poder, para comprar dólares, porque sabemos que si los pesos se desvanecen con una crisis, y con el objetivo de poder, con esas divisas, morigerar el impacto de esa crisis sobre el bienestar de nuestra familia. Ahora, si todos estamos ahorrando para comprar divisas, quiere decir que estamos dejando de consumir y de invertir. Y además, las empresas hacen lo mismo, porque tienen el mismo temor, y la demanda interna entonces se desploma. ¿Y para quién vas a consumir, para quién vas a producir, para quién vas a trabajar? Y ahí está el problema. También el nivel de actividad se cae y entramos en una recesión. Ahora, ¿cómo se sale de una recesión? Esa es la pregunta del millón, porque Aldo, el presidente decía que íbamos a estar en una B corta que iba a rebotar. Otros creen que vamos a ir a una L, otros al palo de hockey. Pero la verdad que los indicadores todavía no son alentadores. Y además del que ahorra, hay otro universo que es el que no puede ahorrar porque tampoco puede consumir porque se está quedando sin trabajo. Es un complejo el entramado. Pero sí, lo que pasa es que en ningún país del mundo los que sacan al país de una recesión son los que se quedaron sin trabajo en la crisis o
los que se vieron empobrecidos, sino aquellos que pueden gastar, pero no lo hacen. Aquellas empresas que sobrevivieron podrían invertir y no lo hacen. Ahora, lo que uno debería preguntarse es por qué un consumidor va a consumir más si puede, si las señales que reciben es que el rumbo no cambia, ¿no? Porque en definitiva los rumbos económicos y políticos se determinan por leyes, y las leyes no han cambiado. En el Congreso no han aprobado una sola ley hasta ahora que dé una muestra de que este Titanic, que veíamos que estaba yendo hacia un iceberg, esté cambiando de rumbo y vaya a esquivar el iceberg. Hasta ahora de eso lamentablemente no hemos visto señales, y en la medida que en el Congreso no den esas señales ciertas, la realidad es que la gente que puede gastar va a seguir sin hacerlo porque tiene miedo, y las empresas que podrían invertir van a seguir sin invertir, y chau recuperación, porque si no hay una mayor demanda interna, la recesión no va a acabarse. Aldo, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Leandro Dario. Otro dato que conocimos hoy de la mano del INDEC es que el ingreso promedio per cápita de los argentinos es de apenas 233.000 pesos. 233.000 pesos. Pero si haces doble clic en la distribución del ingreso, te das cuenta por el coeficiente de Gini que aumentó la desigualdad en este primer trimestre. ¿Qué explica eso y qué crees que puede pasar en el resto del año con la desigualdad en la Argentina? En la medida que sigamos en recesión, la verdad es que la desigualdad va a seguir aumentando. Venimos con una tendencia ya de décadas al empobrecimiento, y sobre todo en los últimos años en fuerte caída del poder adquisitivo de los argentinos, sobre todo de aquellos sectores más vulnerables, ¿no? Como son los jubilados, los sectores de menores ingresos, y pensar que un país que está en una recesión puede darle mayores ingresos a la gente es como pensar que un negocio que cada vez vende menos le puede dar más ganancia a su dueño. No va a pasar. Por eso es que es tan importante que cambien las expectativas de la gente, y para que ese cambio de expectativas con respecto a la posibilidad de que vayamos a una crisis se produzca, la verdad es que tiene que haber señales contundentes en la política de que vamos a cambiar el rumbo. Y de vuelta, hasta ahora se ha visto muy poco de eso, ¿no? Así que la verdad es que no hay mucho margen para ser optimista si seguimos así. Ahora, Aldo, hay una cuestión y tiene que ver con que el Congreso no conduce la política económica. La política económica de un país la conduce el presidente, el ministro de Economía y algunos de sus ministros específicamente. ¿Será que falta conducción en la economía en este momento? ¿Que falta un plan B? A ver, en los países que son democracias republicanas, las leyes son las que determinan los rumbos económicos y políticos, no los gobiernos. Los presidentes pueden cambiar muy pocas leyes, y en determinadas circunstancias con estos instrumentos que se llaman DNU, y el resto de las leyes, la gran mayoría, se cambian en el Congreso. Pero eso da un marco, perdón, Aldo, no puede aprobar leyes impositivas. Pero eso hay una cuestión. El debate parlamentario, el debate parlamentario le da un marco institucional a un país, pero la conducción de la política económica no queda en manos del Parlamento. Insisto, esta es una democracia fuertemente presidencialista. Esa conducción está en manos del presidente de la Nación y del ministro de Economía, que usa las herramientas legales, leyes, decretos y DNU. Por eso te pregunto si tal vez, puedo equivocarme, pero de verdad, te pregunto si tal vez no faltará reconducir la economía o tener un plan B. Es que ¿cómo vas a conducir una economía si vos tenés una legislación que te impide hacer, por ejemplo, una reforma del Estado, que te impide privatizar empresas, que te impide desregular la economía, porque esas regulaciones están hechas por leyes, que te impide hacer una reforma laboral?
Todas esas cosas y esas señales que se necesitan, que hacen a un cambio de rumbo económico, se aprueban en el Congreso. Y lamentablemente el Congreso no las está queriendo cambiar, así que el rumbo sigue siendo el mismo. No es que un presidente, por presidencialista que sea, la Argentina puede cambiar ese tipo de normas. Lamentablemente, o por suerte, vivimos en una democracia republicana, eso tiene sus costos, y bueno, iremos más lentos en el proceso de recuperación y de cambio. ¿Qué pasa? Bueno, el próximo jueves hay muy buenas perspectivas para el oficialismo a través del trabajo parlamentario de la oposición dialoguista, de aceptar el diálogo político. El jefe de gabinete ha tenido una tarea muy importante en todo esto, el doctor Guillermo Francos, y seguramente va a haber una aprobación tanto de la ley de bases como del paquete fiscal. Vamos a ver qué ocurre de nuevo con la reglamentación, la promulgación y cuando en definitiva esté esa ley ya jugando en la cancha, que es este escenario. Aldo, como siempre, te agradezco muchísimo esta conversación aquí en Noticias a las 20:30. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena noche. Que estés muy bien. Hasta luego. Y cuando volvamos de la pausa, vamos a entrar ya en este último capítulo de Noticias a las 20:30 con más datos que son muy importantes que tengas allí a tu mano. Vamos. Fue el cumpleaños de Leo Messi, hubo celebraciones, hubo festejos. ¿Qué pasó ahí? De puertas para afuera también hubo festejo. No solamente fue dentro de la concentración, sino que se juntaron algunos hinchas en la puerta del hotel y fue tanto el griterío que Lionel Messi no solamente salió a saludarlos, sino que les compartió algo de torta. Apareció con los muchachos y dijo, bueno, tomen, disfruten, acá tienen, y repartieron torta para todos lados, ¿eh? No solamente los hinchas argentinos, sino obviamente los fanáticos de Messi que estaban ahí para festejar sus 37. Messi aparece tímidamente, estira una mano, no es un presidente, no es una celebridad política, es el mismísimo Lionel. Andás a ver si después termina de presidente, ¿no? A esta altura. Pero bueno, Messi estaba ahí observando cómo sus fanáticos disfrutaban, comían, degustaban la torta y bueno, más de uno se emocionaba, ¿no? Acompañado por Cristóbal Soria, por ejemplo, este periodista español, muy amigo y muy fanático de él, junto también con sus compañeros del seleccionado de la concentración, y dicen que algún familiar, si bien no se vio en el video ni en la foto, también estaba presente. La gente de AFA, la idea de la Asociación del Fútbol Argentino. Otro que dijo presente, pero en la Eurocopa y después de operarse de la rodilla, fue Novak Djokovic para alentar a la selección de Serbia en este cruce muy pero muy difícil que tuvo durante la fecha de hoy, y si bien tiene decidido encarar su próxima parte de la temporada, jugar Wimbledon y también participar del resto de lo que es el circuito, dijo, bueno, me tomo un respiro y mientras encaro la segunda parte de mi recuperación, voy a tratar de estar en Múnich para ver el partido entre Dinamarca y su querida selección de Serbia. Lo cierto es que estuvo ahí, recibió algunas placas y después de eso se fue a la tribuna a verlo como un hincha más, con su camiseta que tiene el número 1 por el lugar que ocupó en el ranking hasta no hace mucho tiempo, y también tiene su apodo, Nole. Bueno, cerramos ya Noticias a las 20:30. Hoy no está Nacho, una nana, el frío, la garganta, nos pasa mucho, ¿verdad? Así que un beso grande para Nacho y para vos los datos del tiempo. Llueve en la ciudad de Buenos Aires, hace frío, esta es la temperatura a este momento. 10 grados, con lluvias y con frío. Seguramente vas a querer saber qué va a pasar mañana cuando muy temprano comiences tu día. A tener en cuenta que vamos a tener otra vez una mañana muy fría con una temperatura de 7 grados, algunas nubes oscilando allí en el cielo, pero además viento soplando a 12 kilómetros por hora. ¿A qué hora vamos a tener, si es posible, la posibilidad de ver las luces del sol? 8 de la mañana y 1 minuto. Un día que además va a tener mucha humedad en el ambiente. A prepararse de la mejor manera. Esto es lo que toca.
Hasta aquí te contamos toda la información de lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana nos volvemos a encontrar para hacer juntos estas noticias a las 20:30. Que tengas un muy buen descanso. Chao.